presentación, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces, a ver, quería aquí bueno, entonces, eh, ¿alguna vez han escuchado que eh, ya en la época de Navidad se habla de que un 25 de diciembre nació un niño que hizo cambiar al mundo, ¿no? Con sus contribuciones? Bueno, ese niño es Isaac Newton, nació un 25 de diciembre. Isaac Newton, bueno, es considerado uno de los genios, ¿no? de la ciencia, eh, de los físicos, digamos, que más contribuciones ha hecho, ¿no? Y cuyo legado, pues, sigue teniendo impacto, a pesar de que su física, pues, es ahora parte de lo que llamamos física clásica, ¿no? En contraposición de lo que se conoce como física moderna, que es pues, la cuántica, la relatividad. Eh, Sin embargo, pues la mecánica newtoniana tuvo un gran éxito y se sigue utilizando, de hecho, en la actualidad. Y una de sus varias contribuciones, porque, bueno, no solamente contribuyó a la mecánica, a la formalización de la mecánica, ¿no? Sus leyes del movimiento, sino que también aportó a las matemáticas. De hecho, él es el que desarrolló el cálculo. Entonces, esta contribución a la matemática la tuvo que hacer precisamente para poder tener una herramienta matemática para la mecánica, ¿no? Y viene a ser, digamos, una matemática en donde hay como un quiebre, ¿no? Que antes del cálculo, la matemática de alguna manera podemos pensarla como que es una matemática estática. Y cuando surge el cálculo, precisamente pues era para explicar las leyes de movimiento de Newton. En el cálculo ya hay razones de cambio, ¿no? Por ejemplo, el movimiento. El movimiento me dice qué tan rápido me muevo de un lugar a otro, ¿no? O sea, qué tan rápido estoy cambiando de posición. Es una razón de una tasa de cambio, ¿no? Entonces, ahí hay una tasa de cambio de posición en el tiempo, ¿no? Ahora sabemos que me refiero a la velocidad, la derivada de la posición respecto al tiempo, pero el cálculo pues se puede aplicar en general a cantidades que dependan de otras para analizar qué tanto cambia una cantidad cuando cambia la cantidad de la que depende, ¿no? Ya en una matemática más formal, decimos que cuando una cantidad depende de otra, esa cantidad que depende es una función de la otra, ¿no? Y, y la cantidad de la que depende, pues se conoce como variable independiente. La que depende también se le conoce como variable dependiente, ¿no? Entonces, en el cálculo se analiza cómo es esta dependencia, qué tanto cambia una cantidad cuando cambia de la que depende, ¿no? Voy a escribir aquí sobre la diapositiva. O sea que en matemáticas, voy a poner aquí no puse el lápiz. En matemáticas formalizamos un poco hablando de funciones, ¿no? Escribimos con esta notación. Eh, Cuando tenemos una notación de este tipo, decimos que f es una cantidad que a veces le llamamos también y, que es una función de otra, ¿no? Tanto x como y son cantidades que pueden tomar diferentes valores y les llamamos por eso variables. Los valores que puede tomar x, o más bien esta variable que toma diferentes valores, se llama variable independiente. Voy a poner aquí, variable independiente. Estoy hablando, saqué el lápiz. Variable independiente.
Y esta y, que también escribimos como f de x, se conoce como variable dependiente. Bueno, son variables porque ambas toman diferentes valores, un valor variable, ¿no? Variable dependiente. La X es independiente porque es la que establece qué valores va a tomar Y. O sea, los valores de Y dependen de los valores que tome X, ¿no? Entonces son variables, una es la variable independiente, la otra dependiente. Y en álgebra ustedes pueden evaluar, por ejemplo, si yo tengo un valor de la variable independiente, eh, puedo sustituirlo en una regla, una receta que me da esta f de x. Significa una receta que muchas veces es una como una relación matemática, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, 4x cuadrada más 1. Esto es una receta que me dice, si yo conozco el valor de x, ¿cómo obtengo el valor de y? Entonces, en álgebra ustedes pueden evaluar para cada valor de la variable independiente cuánto vale la variable dependiente. Así, por ejemplo, cuando yo digo f de 1, quiero decir, quiero el valor de la variable dependiente, que también llamamos función, cuando la variable independiente vale 1. Entonces lo que hago es, utilizo esta receta que me dice esta expresión matemática, sustituyo el valor de la variable independiente y entonces calculo cuánto vale la función o variable dependiente, ¿no? Aquí tengo 5. Aquí solamente estamos evaluando funciones, pero a veces nos interesa más analizar qué tan rápido está cambiando, qué tanto depende los cambios que tenga la función cuando hay cambios en la variable independiente, ¿no? Y entonces es donde surge ahí el concepto de derivada, o es una tasa de cambio, ¿no? Eh, y bueno, en cuanto, digamos, en cuanto a conceptos geométricos, lo pueden ver así, ¿no? Voy a graficar aquí, bueno, voy a dibujar aquí un sistema coordenado X y Y. Cuando hablamos de funciones, recuerden que ponemos aquí la variable independiente en el eje horizontal. En el eje vertical ponemos la función. A veces ponemos Y simplemente, ¿no? Pueden poner cualquiera de los dos. Entonces, supongan que aquí tengo una gráfica. Ustedes saben que cuando yo tengo el conjunto de puntos X, Y, que son, por ejemplo, los pares X, F de X, ¿no? O sea, por ejemplo, si este es un valor X0 para la variable independiente, entonces lo evalúo en mi regla que tengan aquí en F de X, de cómo calculo el valor de la función, y aquí tengo F de X0, ¿no? ¿Qué valor le corresponde a la función cuando X es X0, ¿no? Este es un solo punto, ¿no? Este punto es un punto X0, F de X0, ¿no? F de X0 es la coordenada Y. También le podría llamar X0, que estoy deslizando mucho el lápiz y no está viéndose bien la letra. Aquí está. Pero en general, la gráfica de una función es el conjunto de todos los puntos de esta forma, ¿no? Todas las parejas de puntos X y Y que se relacionan con mediante esta regla que defina la función, ¿no? Y bueno, entonces, si yo quiero saber qué tan rápido está cambiando la función cuando cambio el valor de la variable, eso está relacionado con lo siguiente, vean. Si yo analizo un punto cualquiera aquí, bueno, yo tomé este punto de X0. Si, si yo tomo un pequeño cambio aquí, voy a dibujar acá para que no se amontone. Voy a dibujar en otra gráfica. F de X, X0. Supongan que aquí tenemos una función cualquiera, ¿no? Y tomamos un valor particular de X. Entonces, imagínense que yo me voy un poco más adelante. Bueno, aquí el valor para X, la función va a tener un valor f de X. Luego, si yo me voy a otro punto que esté
asociado a un valor de x que sea este mismo más otra cantidad. Por ejemplo, si entre x y este valor hay una diferencia de h, entonces este sería el punto x más h, ¿no? Entonces, la coordenada y o el valor de la función asociado a este valor de x más h va a ser la función evaluada en x más h. Entonces, vean, yo puedo aquí definir, suponiendo que pienso en el segmento de recta que une estos dos puntos, sería este, ¿no? Entonces, yo puedo calcular la pendiente de este segmento que une a los puntos, a estos dos puntos. Esta pendiente, acuérdense que la pendiente me lo da la tangente de un triángulo rectángulo que yo formaría aquí, ¿no? Me mide la inclinación de ese segmento. Sería entonces esta distancia entre esta otra, ¿no? Que en este pequeño triángulo rectángulo sería el cateto opuesto entre el cateto adyacente, pero el cateto opuesto, sería la diferencia de f de x más h menos f de x, ¿no? O sea, lo que vale la función en x más h menos lo que vale la función en f de x. Y luego, esto que está aquí, ya sabemos que es h, ¿no? O sea que la pendiente de este segmento de recta sería f de x más h menos f de x dividido entre h. Entonces, esto sería como dividir qué tanto vean que es el cociente de lo que aumenta el valor de la función entre lo que cambia el valor de la variable independiente. O sea que ya me está dando una Doctor, razón de cambio. Sí, disculpa que lo interrumpa. sí, Indica adelante. un estudiante que dice que está esperando que lo ingrese, por favor, a la clase. Ah, gracias. A ver, vamos a ver. Ah, sí, no lo había visto. No sé por qué me avisó. Aquí. Muy bien, ahí la admití, gracias. Eh, bueno, entonces les comentaba que esta pendiente entonces de este segmento de recta que une estos dos puntos es esto, ¿no? F de x más h menos f de x sobre h. Y este cociente ya es una razón de cambio. Me está diciendo qué tanto cambia, es la razón de qué tanto cambia la función cuando cambia un cierto valor h, la variable independiente. Pero a su vez, vean que también es una aproximación a la pendiente que tendría una recta que fuera tangente a la gráfica de la función. En este caso, por la forma en que la dibujé, pues prácticamente coincide, ¿no? Pero no necesariamente es así. Voy a dibujar aquí a propósito algo más curvo así, ¿no? Entonces voy a tomar aquí el primer punto y aquí el segundo. Pues supongan que quiera el x y por acá va a ser x más h. O sea que aquí la separación de estos puntos es h, ¿no? Y aquí en el eje vertical, sería que me checo el eje vertical, pero bueno. Aquí este punto tendría asociado un valor de la función f de x y este otro f, está fallando un poco el lápiz, disculpen, ¿no? Aquí se barrió, ¿no? Bueno, aquí voy a poner f de x más h. Entonces, vean lo que pasa aquí. Aquí ya es más evidente que no necesariamente va a haber una coincidencia total, ¿no? Entre la recta, el segmento que une a los dos puntos y la recta que pase tangente a la curva, porque digamos, en este punto, voy a poner aquí de otro color, voy a dibujar aquí de color rojo eh, una recta que pase tangente a este punto. Tangente sería de esta forma, ¿no? Sin embargo, si dibujo la línea que une a este par de puntos, lo voy a dibujar en color morado. El segmento que une estos dos puntos sería este, ¿no? Aquí.
No fue muy preciso, pero sería este, ¿no? Que une estos dos puntos. Vean que es muy diferente, ¿no? Es muy diferente. Entonces, esta cantidad que está aquí encerrada, f de x más h menos f de x sobre h, me dice qué tanto cambia la función entre qué tanto cambió el valor de la variable independiente. Y es una forma, digamos, de aproximarme a la pendiente que no es necesariamente muy preciso, pero yo lo voy haciendo más preciso si voy haciendo h cada vez más pequeño. Imagínense que ahora h, en vez de irse hasta acá, que sea la mitad nada más. Si ahora h llega hasta la mitad, entonces resulta que el segundo punto va a ser ahora, si está aquí, si h nada más es esto, entonces el segundo punto va a ser este, y entonces sería este, el punto de la gráfica, ¿no? Entonces vean que ahora el segmento que une ese par de puntos, si lo dibujamos aquí en anaranjado, sería ahora este. Vean que todavía no es exactamente igual que el rojo, ese segmento, pero ya se parece más o es menos diferente que el primero, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si sigo haciendo h cada vez más pequeño? Supongan que ahora lo tomo a la mitad de esa mitad, hasta aquí. Entonces, ahora lo que voy a obtener es que el nuevo punto voy a tomarlo aquí. Y entonces, vean, los puntos van a ser este, el original, y ahora este azul claro, ¿no? Si ahora dibujo el segmento que une estos dos puntos, vean que ahora ya es más parecido a la línea roja, ¿no? Y así puedo irme tomando h cada vez más y más pequeño, de manera que los puntos van a estar cada vez más y más cerca. Y entonces resulta que esto, f de x más h menos f de x sobre h, cuando h es cada vez más pequeño, entonces me va a decir qué tanto cambia la función al cambiar la variable independiente, pero de una forma más local, más localizada. Y entonces la pendiente de la recta que une los puntos se va a parecer más a la pendiente de la recta tangente en ese punto, ¿no? En la gráfica de la función en ese punto. Porque en el límite, cuando h tienda a 0, entonces prácticamente los dos puntos van a ser prácticamente el mismo punto, y entonces la pendiente de esta línea que está dada por esta cantidad va a coincidir completamente con la pendiente de la línea roja, que es la pendiente a la recta tangente a la curva en ese punto, ¿no? Entonces, llegamos a esto. Dejen ver si lo escribí o no. Así, entonces sí lo escribí. Entonces, tomando esta pendiente, el límite de esta diferencia, cuando h tiende a 0, entonces les va a dar exactamente la pendiente de la recta tangente a la gráfica en x, de manera exacta, ¿no? Entonces les está dando la razón, es una razón de cambio, ¿no? Como les dije primero, es una razón de cambio, porque aquí esto, lo del numerador, me dice qué tanto cambió la función. El denominador me dice qué tanto cambió la variable independiente. Entonces, es una razón de cambio del valor de la función. ¿Qué tanto cambia el valor de la función cuando cambia la variable independiente, ¿no? La razón de cambio. La razón de cambio de la función al cambiar la variable independiente, y geométricamente es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en ese valor de la variable independiente x, ¿no? Entonces sería esta aquí, y entonces la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función en un cierto punto es precisamente el límite de f de x más h menos f de x sobre h, ¿no? Aquí en la figura animada ven que está el punto originalmente. Bueno, están dos puntos, vean.
Vean lo que pasa a medida que se acercan. Cuando h tiende a 0, prácticamente pues está infinitesimalmente cerca a un punto del otro, como si fueran prácticamente el mismo punto. Y entonces ahí en ese momento la línea verde es la pendiente del segmento que une a los dos puntos. Entonces vean que prácticamente cuando h tiende a 0, entonces no hay prácticamente diferencia de distancia entre los puntos, y entonces la pendiente de la recta verde en ese caso coincide con la pendiente de una recta tangente a la gráfica de la función en ese punto justamente, ¿no? Entonces, si calculan este límite va a ser la pendiente de esa línea verde cuando h tiende a 0, ¿no? Inicialmente el punto está alejado, ¿no? Entonces en el proceso límite, ahí sí tendrían ese valor con el límite igual a 0. Pues bueno, resulta que este límite es lo que conocemos como derivada, ¿no? Eso es lo que conocemos como derivada de una función. Entonces la derivada de una función es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto cualquiera, ¿no? Porque queda en función de x, lo pueden calcular para cualquier punto. Entonces, definimos, vean que este es el límite, y vean que es precisamente la definición de la derivada, ¿no? La derivada de una función la podemos escribir como y o como f de x, ¿no? La derivada en x está dada por este límite. La derivada la podemos indicar con muchas diferentes notaciones. Una de las formas en que se utiliza más es como f', ¿no? Así como aparece aquí. F' de x, queremos indicar que es la derivada, ¿no? Y esto que tenemos aquí, límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, esa es la definición. Precisamente eso es la derivada, ¿no? Aquí tenemos la definición, tenemos que es en sí significado geométrico, ¿no? Ahora, ese límite, si existe ese límite, ¿no? Porque hay funciones que no son derivables, es decir, que no existiría ese límite, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver aquí, entonces, suponiendo que existe, pues eso sería la definición. De acuerdo con la definición, podemos aplicarla y encontrar, por ejemplo, la derivada de esta función. Así que partimos de la definición de derivada. F' es la derivada. Es el límite, voy a poner la definición, cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces vean, f de x es x cuadrada más 2. Entonces, f de x más h, acuérdense que cuando evaluamos f en un valor, sustituimos ese valor en donde está la variable independiente, ¿no? Por ejemplo, aquí, si f de x es x cuadrada más 2, entonces f de 0 sería 0 al cuadrado más 2. O si quiero evaluar f de 1, sería 1 al cuadrado más 2. Por lo tanto, f de x más h es x más h al cuadrado más 2. Y entonces aquí en este límite tengo que obtener el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. Pero f de x más h es x más h al cuadrado más 2. Todo esto es f de x más h. Y luego le tengo que restar f de x. F de x es x cuadrada más 2. O sea que le debo de restar x cuadrada más 2. Todo esto entre h. Vean que tengo un binomio al cuadrado. Lo vamos a desarrollar. Y entonces, al desarrollar el binomio, lo que tendríamos aquí, voy a seguir aquí abajo, tenemos que escribir todo esto igual, límite cuando h tiende a 0. Aquí sería x cuadrada más 2
hx más h al cuadrado más 2. Todo esto sería el binomio al cuadrado más 2. Y luego hay que restarle menos x cuadrada menos 2 sobre h. Noten que aquí la x cuadrada se va a eliminar. Se elimina la x cuadrada, se va a eliminar también el 2. Entonces, esto va a ser el límite. Cuando h tiende a 0, va a quedar nada más 2xh. Bueno, hx, lo puse al revés, ¿no? Pero no importa, es lo mismo. 2hx más h cuadrada sobre h, el límite de esto, ¿no? Pero vean que puedo factorizar el numerador y entonces me quedaría el límite cuando h tiende a 0 de h por 2x más h sobre h, y ahora voy a eliminar esta h. O sea que me queda límite cuando h tiende a 0 de 2x más h, y ahora esto es una suma de dos límites. Tendría el límite cuando h tiende a 0 de 2x más el límite cuando h tiende a 0 de h. Este límite, como ya no depende de h, queda como 2x. Y el segundo, el límite de h cuando h tiende a 0, esto se hace 0, así que nada más me queda 2x. Y entonces aquí ya estamos obteniendo la derivada de x cuadrada más 2. Esta comilla, esta f' que se pone para indicar la derivada, a veces también podemos decir así, ¿no? F' de x, aquí obtuvimos 2x. También podemos tomar directamente como está escrita la función, por ejemplo, x cuadrada más 2, ponerle aquí el prima, para que no se confunda con un 1, entonces aquí sería 2x, ¿no? Entonces aquí ya tenemos que la derivada de x cuadrada más 2 es igual a 2x. Noten que aquí ustedes saben que hay reglas de derivación para diferentes funciones dependiendo de la forma de la función. Aquí estamos aplicando la definición de la derivada. Todas esas reglas que ustedes conocen en tablas de derivación han sido obtenidas aplicando la definición. O sea, todas las reglas de derivación que vienen en tablas se pueden demostrar que son correctas usando esta definición, ¿no? Aquí derivamos nosotros no usando ninguna regla, sino usando la definición. Bueno, y ya teniendo entonces la derivada, podemos evaluar la derivada. ¿Qué sería la derivada? Fíjense que sería la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función. Por ejemplo, si nos dicen que encontremos f' de menos 2, nos están diciendo que encontremos la derivada en x igual a menos 2. ¿Qué es la derivada en menos 2? Bueno, resulta que la derivada obtuvimos que es 2x. Entonces, aquí la derivada evaluada en menos 2 sería 2. Sustituimos menos 2 por x. O sea, estos son los valores de la variable independiente, como en el caso de la evaluación de funciones. De hecho, la derivada es una función que se obtuvo derivando la función original. Entonces la evaluamos exactamente igual, sustituyendo estos valores en lugar de la variable independiente, que sería menos 4. ¿Y esto qué es? De acuerdo a lo que vimos que es la derivada geométricamente, eso significa que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de x cuadrada más 2 en x igual a menos 2 es igual a menos 4. Esta sería la pendiente de la recta tangente a la gráfica de esta función en x igual a menos 2. Y luego vean, si evaluamos en 0, entonces la derivada igual sería 2 por 0, 0. Eso significa que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de esta función en x igual a 0 es 0. De hecho, esta es una parábola, ¿no? Una gráfica que iría más o menos así. Bueno, no está dibujada muy simétrica, pero más o menos. Vamos a evaluar en los demás. F', o sea, la derivada evaluada en un medio, sería 2
X vale 1/2, sería 1, ¿no? 2 por 1/2, 1. Y la derivada en 1, sustituimos X igual a 1 en la expresión para la derivada, sería 2 por 1, 2. Y esos serían los valores de la derivada, y la interpretación es eso, serían las pendientes de las rectas tangentes a la gráfica de esa función en esos valores de X. Por ejemplo, si quiero graficar esta función, esto es una parábola, ¿no? Esta es una parábola, si no tuviera el 2, entonces esa gráfica sería de esta forma, más o menos. Esta función es f de x igual a x cuadrado. Entonces aquí pasaría por el punto 1, 1, ¿no? Porque cuando x es 1, la función es 1. Cuando x es 2, esto ya valdría 4. Crece muy rápidamente, ¿no? Por acá. 4. Y por este lado también crece igual, es simétrica, de hecho, ¿no? Cuando tenemos una función de este tipo, acuérdense que si yo tengo una gráfica de una función, si la quiero mover hacia la izquierda o a la derecha, solamente tengo que, bueno, si la quiero mover a la derecha, le resto qué tanto quiero moverla a la derecha. Si la quiero mover a la izquierda, le sumo. O sea, por ejemplo, aquí es, si yo quisiera mover esta gráfica de esta función a la derecha, cambiaría, por ejemplo, recorrerla 1 a la derecha, cambiaría x por x menos 1. Sería x menos 1 al cuadrado. Si la quisiera mover 1 a la izquierda, sería x más 1 al cuadrado. Si la quiero subir o bajar, la dejo como está la función y le agrego aparte la cantidad que quiera subir o bajar. Por ejemplo, este 2 significa que a esta función la subí 2 unidades hacia arriba. O sea que este punto estará ya por acá en 2. O sea que la gráfica estaría, voy a dibujar aquí 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que al agregarle 2 lo que hago es subir esta función aquí y es exactamente la misma gráfica, pero pues recorrida, ¿no? Sería algo como esto. Bueno, no tengo muy buen pulso para dibujar, pero más o menos esto. O sea, es esta misma gráfica, pero está recorrida, está elevada 2 unidades arriba, ¿no? Del origen. Aquí toco un paréntesis fácil, aquí rápido, ¿no? Por ejemplo, si tengo una función, entonces una f de x. Si yo la quiero mover a unidades a la derecha, cambio la x, le agrego a la x, la cambio por x menos a. Al cambiar x por x menos a, si yo tengo la gráfica de una función, la muevo a unidades a la derecha. Por ejemplo, si esto es, digamos, no algo sencillo, una recta, ¿no? Si el cambio x por x más a, entonces la nueva gráfica va a ser, recorro esa gráfica a unidades. Lo que pasaba por el origen ahora va a pasar por a. Si la quiero subir, le agrego a unidades, f de x la cambio la cambio a f de x más a. F de x más a sería esta misma gráfica, pero la estaría elevando a unidades. Es igual, vean que es igual, pero la elevé a unidades. Si la quiero bajar, perdón, aquí no es f de x más a, no mal, ¿no? Sería f de x más a, si yo quiero elevarla, ¿no? Si yo quiero bajarla a unidades, sería f de x menos a. Vean que es diferente, ¿no? F de x más algo que f de x más algo, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí sí la estaría bajando. A menos a, pues pasaría por aquí, ¿no? En este caso, si cambio x por x más a, la muevo a la izquierda. O sea, si tengo f de x más a, entonces la movería a la izquierda, ¿no?
Sería así. Esta es una forma fácil porque usted de ver cómo es una gráfica de una función cuando no está en su forma primitiva. Si conocen cómo es la gráfica de la forma primitiva. Por ejemplo, yo sé cómo es la gráfica de x cuadrada, entonces sé cómo es x cuadrada más 2 o x cuadrada menos 2. O si cambiara a x, en vez de x cuadrada que fuera x menos 1 al cuadrado, también sabríamos cómo bosquejarlo, ¿no? Bueno, ya que dibujamos esta, miren, por ejemplo, imagínense uno de los valores en que nos pidió evaluar la derivada, es en cero. La derivada en cero, es esta, ¿no? De acuerdo con lo que hemos visto, esto me da el valor de la pendiente de la recta tangente a la gráfica en x igual a cero. Y aquí lo puedo comprobar, ¿no? Porque cuando la pendiente de una recta es cero, significa que es una recta horizontal. Y aquí lo podemos comprobar en cero. Esta es la función f de x igual a x cuadrada más 2. Vean que en x igual a 0, la recta tangente pasa horizontal. Tiene pendiente igual a 0. Por eso la derivada es 0, porque la derivada me da la pendiente, ¿no? Si me muevo a la derecha del 0, la pendiente va a crecer. Por ejemplo, en un medio. En x un medio estaría por aquí. La pendiente ya es positiva, es 1. Una recta de 45 grados. Si me muevo a valores de la izquierda, por ejemplo, en x igual a menos 2, la pendiente es un valor menos 4, ¿no? La pendiente es negativa. Acuérdense que una recta con pendiente con esta orientación es negativa. Cuando tiene esta orientación de esta forma es positiva, ¿no? Entonces, en el lado izquierdo, vean, las rectas tangentes serían con pendientes negativas y en el lado derecho, la derecha del 0, empiezan a ser positivas, ¿no? Okay. Bueno, entonces vamos a ver aquí. No está cambiando el dispositivo. Vamos a ver qué pasó. Ahí cambió. Okay, se fue de más. Aquí está. Aquí está otra, ¿no? La derivada de f de x igual a x al cubo. Otra vez partimos de la definición. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Ya tenemos f de x más h sería x más h al cubo. Ustedes saben que este es x al cubo más 3 veces xh cuadrada más 3x cuadrada h más h al cubo, ¿no? Bueno, aquí normalmente ponen este antes, ¿no? 3x cuadrada h para que vaya descendiendo el exponente, ¿no? Y entonces aquí en este límite pondríamos límite cuando h tiende a 0, f de x más h, entonces es todo esto. Lo voy a ponerlo ya, bueno, lo voy a poner primero como x más h al cubo menos f de x es x al cubo sobre h, o sea que esto es el límite cuando h tiende a 0. Ya pongo el trinomio, en el binomio al cubo, ¿no? No es trinomio. Es x al cubo más 3, ahora sí lo voy a poner en el orden que aparece normalmente, 3x cuadrada h más 3xh cuadrada más h al cubo menos x cúbica, ¿no? Menos esta x cúbica. Y todo esto entre h. Se va a eliminar la x cúbica y queda 3. Bueno, todo está multiplicado por h, ¿no? Voy a escribir aquí igual a límite cuando h tiende a 0. Voy a factorizar la h y aquí tendría 3x cuadrada más otro 3x por h, ¿no? Hay otra h aquí, más h cuadrada sobre h. Elimino esta h
Y ahora me queda entonces el límite cuando h tiende a 0 de la suma de 3x cuadrada más 3x por h más h al cuadrado. O sea, y esto es la suma de tres límites por separado, ¿no? Límite cuando h tiende a 0 de 3. Y es el lápiz. Ese es yo creo que tengo que cambiarle aquí la punta porque se está resbalando muchas veces. El límite cuando h tiende a 0 de, aquí sería 3x cuadrado el primero. Luego el segundo límite es el límite cuando h tiende a 0 de 3xh. Luego más el límite cuando h tiende a 0 de h al cuadrado. Vean que estos dos límites van a ser siempre que esté multiplicando x por h, pero h tiende a 0, pues este límite se va a ir a 0, ¿no? Y esto se va a 0, y este también, h cuadrada cuando h tiende a 0, 0, y solamente me queda, aquí como el primero no depende de h, queda como 3x cuadrada. Entonces, tengo que la derivada de esta función es 3, otra vez la punta aquí, 3x cuadrada, ¿no? Entonces, escribimos 3x cuadrada. Y esa sería la derivada de x al cubo, 3x cuadrado. Y bueno, y así, les decía, podemos, para cualquier función en principio, podemos aplicar la definición y vamos a obtener su derivada. En la práctica no se hace porque estos son casos sencillos, pero en muchas funciones se puede hacer, por supuesto, pero pues se llevaría mucha álgebra, ¿no? Porque si la función no es tan simple, pues aparecen muchas operaciones. Entonces, por eso se tienen mejor las fórmulas generales, ¿no? Se han obtenido, digamos, fórmulas para la derivada de funciones si conocemos la forma general de función. Por ejemplo, si tengo una potencia elevada a un cierto x elevada a una n, pues independientemente del valor de n, tengo una regla, ¿no?, de derivación y así, ¿no? O si tengo una función trigonométrica también, ¿no? Entonces, esto es nada más que nada para enfatizar la definición y el significado geométrico, ¿no? Pero pues vamos a estar utilizando más que nada reglas. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, aquí traslapé aquí un ejercicio. Encuentre una ecuación de la recta tangente a la gráfica de f de x igual a x cúbica en x igual a un medio. Aquí la traslapé. Si alcanzamos a hacerlo aquí. Bueno, es una ecuación de la recta tangente a la gráfica de f de x en x igual a un medio. Bueno, acuérdense que la pendiente en x igual a un medio es la derivada, ¿no? Entonces vimos que la derivada de x al cubo es 3x cuadrada. Entonces, la derivada de esta función de x cúbica en un medio, en x igual a un medio, lo tenemos sustituyendo. X igual a un medio. Entonces, la derivada evaluada en un medio sería 3 veces por un medio al cuadrado. Un medio al cuadrado es un cuarto, o sea que serían 3 cuartos, ¿no? Y esta sería la pendiente de la recta tangente a x cúbica en x igual a un medio. Si yo quiero encontrar la ecuación de la recta tangente, acuérdense que para encontrar la ecuación de una recta, eso lo consiguen si conocen la pendiente, que en este caso es 3 cuartos, y un punto. Si conocen un punto y la pendiente, ya pueden escribir la ecuación de la recta. En este caso particular, un punto lo puedo conocer porque sé que esta es la pendiente cuando x es igual a un medio. Entonces ya tengo ahí la coordenada x, un medio. La coordenada ya asociada a este punto lo obtengo evaluando la función en un medio, ¿no? O sea, acuérdense que
los puntos que componen la gráfica de x al cubo son los puntos x, f de x, ¿no? Esta es la coordenada x y esta es la coordenada y. Entonces, para x igual a 1/2, la coordenada y es evalúo la función en 1/2. Entonces sería 1/2 es la coordenada x. Si evalúo la función que es x al cubo en 1/2, sería 1/2 al cubo. Sería 1/2 al cubo, que sería 1/8, ¿no? Entonces, la coordenada y sería 1/8. Y aquí está, de hecho, ¿no? O sea, esta gráfica, cuando x es igual a 1/2, la función vale 1/8. Entonces, me piden la gráfica de la función, perdón, la ecuación de la recta tangente. La recta tangente es esta café, que ya sé que tiene pendiente 3/4. Sé que tiene pendiente 3/4 porque eso es lo que vale la derivada, ¿no? En ese punto. Entonces ya conocemos geometría, una ecuación para encontrar la recta, ¿no? Si conozco la pendiente y un punto. Acuérdense que es y menos y1 igual a la pendiente por x menos x1, donde x1 y 1 es la coordenada x y y del punto conocido y esta es la pendiente, o sea que tendría y menos 1/8, ¿no? Y menos 1/8 igual a la pendiente, que son 3/4 por x menos 1/2. X vale 1/2, ¿no? O sea, este es el punto. Este es x y este y. Sustituí, o sea, que es como si fuera este x1 y este y1 en esta ecuación para encontrar la recta, ¿no? Entonces aquí multiplico todo por 8. Si multiplico todo por 8, aquí sería, o despejo y también. Si despejo y, primero aquí tendría que tener y igual a el 1/8, pasaría sumando, ¿no? Pero voy a poner aquí primero 3/4 de x. Luego este sería 3, hay un signo negativo por medio, 3, 4 por 2, 8, 3/8. Y luego este octavo pasaría sumando porque aquí es negativo, ¿no? O sea que estos serían 3/4 menos 3/8 más 1/8 serían menos 2/8. Pero menos 2/8 son 1/4, ¿no? O sea que sería y igual a 3/4 de x menos 2/8. Serían 3/4 de x menos 1/4, que es esta que está aquí, ¿no? Esta es la ecuación de la recta. Es la ecuación de la recta tangente a x cúbica en x igual a 1/2. Bueno, aquí trasladé aquí este ejercicio, ¿no? Puse también está la anotación de la derivada en la misma página, pero aquí pudimos hacer el ejercicio. Bueno, entonces, en cualquier momento recuerden que me pueden interrumpir si surge alguna duda, ¿no? O algo que no quede claro en algún paso. Bueno, aquí tenemos cosas sobre la notación, ¿no? La notación que se utiliza más comúnmente en la literatura matemática para indicar la derivada de una función estamos utilizando esta primeramente, ¿no? F' de x, para la derivada de una función f de x. Como una función, cuando graficamos una función, tenemos aquí x, la variable independiente, y luego la función en el eje y. Como estamos acostumbrados a decir este es el eje x y este es el eje y, entonces muchas veces en vez de escribir f de x, pues decimos, en vez de indicar la función como f de x, la indicamos con y, ¿no? O sea, entonces y es igual que f de x. Entonces la derivada a veces la indicamos también de esta manera. Esto es derivada de y respecto a x, para indicar que son cambios, un cociente de cambios infinitesimales, ¿no? Es la derivada de y, como decir un cambio de y entre un cambio en x, cuando el cambio en x tiende a 0. Entonces esto se lee como derivada de y respecto a x, ¿no? Voy a escribir aquí derivada de y respecto a x.
también podemos indicarlo así con una, en vez de poner la prima en f, tenemos f' para indicar la derivada, pero como f de x también la podemos escribir como y, entonces también a veces escribimos y', ¿no?, para indicar la derivada de y. A veces también utilizamos esta D mayúscula, que es como un operador matemático que indica que hay que derivar y. Entonces esto también es una derivada, ¿no? Y a veces las funciones matemáticas dependen de más de una variable. Por ejemplo, yo puedo tener algo como esto. F de xy igual a 4x cuadrada y. Ven que aquí depende de dos variables, ya no de una. Esta sería una gráfica en 3 dimensiones, ¿no? Ya no sería en 2 dimensiones. Pero entonces yo puedo aquí derivar, puedo tener lo que se conocen como derivadas parciales. Puedo derivar respecto a x o puedo derivar respecto a y. Si derivo respecto a x, derivo la función como si la y fuera constante. Pero también puedo derivar respecto a y. Si derivo respecto a y, derivo como si la variable fuera, como si la variable independiente fuera nada más la y la x fuera una constante. Esas son derivadas parciales, ¿no?, que a veces ustedes ven que se simbolizan de esta forma, ¿no? Por ejemplo, derivada respecto a x de la función o derivada respecto a y de la función, ¿no? Y entonces este símbolo también sirve indicando de una manera como subíndice respecto a qué variable estoy derivando. Esta sería una derivada de y respecto a x. De esta forma, por ejemplo, ya vimos que la derivada de x cuadrada es 2x, entonces podemos escribir f' de x igual a 2x. Y también si escribimos la función, en vez de escribir la f de x igual a x cuadrada, escribimos y igual a x cuadrada, entonces podemos decir que la derivada de y respecto a x es x cuadrada, o que la derivada de y respecto a x es 2x, ¿no? O que y' es igual a 2x. Todas estas notaciones son equivalentes, ¿no? Entonces ustedes pueden, dependiendo del autor, pueden ver cualquiera de estas notaciones. Todas son válidas, todas son aceptadas igualmente, ¿no? Y a veces predomina más una que otra dependiendo de qué área, en qué área del autor, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, si aquí tengo z igual a t cuadrada, vean, aquí ya estoy poniendo otras variables, t en vez de x, z en vez de y. También aquí yo puedo decir que la derivada de z respecto a t es igual a 2t. Vean que es la misma operación, nada más que ahora le llamo, en vez de llamarle y, le llamo z, en vez de llamarle x, le llamo t. Pero la operación es la misma, ¿no? O si esta es la función, entonces z' es igual a 2t, ¿no? La notación derivada de y respecto a x tiene que ver con lo que vimos, que es una razón de cambio, ¿no? Que tanto cambia la función al cambiar la variable. Pero considerando el límite, cuando delta x tiende a 0, cuando delta x tiende a 0, ya este cambio delta x se vuelve un diferencial de x. El concepto de diferencial en matemáticas es infinitesimalmente pequeño, ¿no? Y entonces este cociente, si no le ponen el límite aquí, a la cantidad, a ver si lo puedo escribir. Si escriben esta cantidad sin considerar el límite x más h, que h tenga cualquier valor, no necesariamente tendiendo a 0, entre h, esto es el cambio de la función entre el cambio de la variable independiente, ¿no?, sin tomar el límite. Cuando tomo el límite de que delta x tiende a 0, entonces delta x se vuelve un diferencial. Es una cantidad infinitesimal. Entonces, como el cambio en x es muy pequeño, espero que el valor de la función también sea muy pequeño. O sea, véanlo aquí. Si aquí tengo un punto, si yo me muevo infinitesimalmente en x, si cambio x una cantidad muy pequeña, el valor de la función también va a cambiar en una cantidad muy pequeña, ¿no? Entonces, en el límite, cuando h tiende a 0, o sea, delta x se vuelve diferencial y entonces delta f se vuelve un diferencial de la función también. Y es de ahí donde nace esta notación, que un diferencial de la función entre el diferencial de la variable independiente, ¿no?, que es realmente esto, el límite cuando delta x tiende a 0 de delta y entre delta x. Bueno, esto es relacionado con la notación, ¿no?
Y bueno, aquí creo que es esto. Eso es mismo, creo que sí. Dos veces. También otra anotación importante que ya utilizamos ahí en los ejercicios que hicimos. Cuando evaluamos una derivada, pues indica de esta forma, ¿no? Por ejemplo, esto es la derivada, si tenemos que f' de x indica una derivada. Entonces, la derivada evaluada en un cierto valor de x igual a, cuando evalúo en x igual a la derivada, pues esta sería una forma de representarlo, f' de a, ¿no? Como ahorita que estuvimos diciendo la derivada en un medio, por ejemplo, ¿no? O la derivada en cero, ¿no? Pero también podemos indicar, de acuerdo a las otras notaciones, esto mismo, por ejemplo, de esta forma, ¿no? La derivada respecto a y, dibujamos una línea y luego x igual a, esto también significa lo mismo, significa la derivada respecto a x, o la derivada evaluada en x igual a. Lo podemos indicar de esta otra forma también, porque es lo mismo, y' es igual que la derivada respecto a y o que f'. Entonces, ponemos la a para indicar que estamos evaluando en x igual a, o también podemos utilizar esta notación igual, ¿no? Derivada respecto a x, trazamos la línea y luego evaluamos en x igual a. Esto es de notación, ¿no? Y bueno, de aquí hay algo importante que de hecho vimos aquí en este ejercicio. Vean que aquí teníamos una recta horizontal, ¿no? La pendiente era igual a 0. En x igual a 0, para la gráfica de esta función, teníamos que la pendiente es igual a 0, o sea que la derivada es 0, ¿no? Entonces, cuando tenemos esas situaciones, la derivada vale 0. Cuando la derivada vale 0, eso significa que la recta tangente en ese punto es horizontal, por lo tanto, tiene pendiente igual a 0. Y eso nos va a servir para algunas aplicaciones precisamente del cálculo, ¿no? Nos va a permitir, por ejemplo, ver cuándo tenemos máximos o mínimos en una función relativos, porque vean, si tenemos una función cualquiera y tengamos una gráfica general, ¿no? Y vean qué pasa en los puntos donde la función tiene máximos o mínimos. Resulta que en esos puntos la pendiente de la recta tangente es 0, ¿no? Todos esos puntos. O sea que siempre todas las pendientes de estas rectas tangentes donde tengo máximos o mínimos de la función tienen en común que la pendiente vale 0 y por lo tanto en todos estos puntos que sean máximos y mínimos la pendiente va a ser 0 en todos los máximos y en todos los mínimos, ¿no? Entonces eso el miércoles vamos a ver algunas aplicaciones precisamente de esta propiedad, ¿no? Que en los máximos y mínimos de una función la pendiente vale 0, por lo tanto la derivada vale 0, ¿no? Cuando la función no es diferenciable va a ser con alguna de estas razones, ¿no? Cuando la función no sea continua, que no tenga todos los valores definidos en ese valor donde ustedes quieren obtener la derivada, o si la gráfica tiene un cambio, lo que se conoce como un pico en la función, ¿no? Tiene que ser una curva suave, digamos, matemáticamente, ¿no? Por ejemplo, una gráfica que va de esta forma, que está definida en todos los puntos menos en este, un valor x0, no es diferenciable, aquí no es continua, ¿no? Porque no es continua. Una función también así como un pico, aquí tampoco es diferenciable, ¿no?
Aquí la razón matemática, por ejemplo, es que si ustedes calculan la pendiente en este punto, puede ser esta o esta otra, ¿no? Entonces, no puede tener dos derivadas que valgan lo mismo, entonces decimos que no es derivable en ese punto, ¿no? Entonces, si la función es discontinua o tiene un pico, o si es vertical en ese punto, entonces no vamos a poder obtener la derivada, ¿no? En todos esos casos. Bueno, no vamos a estar ocupando, por lo limitado del tiempo del curso, lógicamente no nos vamos a meter así en detalles particulares, así, ¿no? Nada más lo quería mencionar. Y bueno, entonces les decía que estuvimos calculando algunas derivadas partiendo de la definición, pero también les advertía que no, cada vez que derivamos, en realidad nosotros recurrimos a una tabla o si nos acordamos de una fórmula de alguna tabla, pues la aplicamos, ¿no? Y derivamos de acuerdo a esa regla que ya conocemos. Esas reglas se pueden obtener de la definición, pero no vamos a obtenerlas cada vez que queremos sacar una derivada. Entonces, conviene conocer esas reglas de derivación para los diferentes tipos de función. Entonces, la primera regla que hay que tener presente, les voy a pasar, de hecho, les voy a compartir, ¿no? Ahí en la página donde les estoy guardando todo el material. Les voy a subir también una tabla de derivadas con todas las principales, ¿no? Que se utilizan más. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, si tenemos una potencia, x elevado a una potencia, ¿no? Podemos demostrar con la misma regla, con la misma definición de la derivada, que la derivada de x elevada a una potencia es esa potencia por x elevado a la n-1. Por ejemplo, si tengo una función que sea x a la 8, entonces, de acuerdo con esta regla, sería 8, en n baja, el exponente multiplica, y luego queda x por el exponente reducido en 1, ¿no? 8 menos 1. 8 por x a la 7. ¿Qué pasa si no es entero? Si no es entero, aplica la misma regla. Por ejemplo, voy a llamar a la función. Ustedes le pueden llamar a la función como quieran, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo llamar g de x, si no quiero usar la misma letra. Si tengo x a la 3 medios, vean que ya no es un número entero. Sin embargo, la regla de derivación es la misma, la derivada de g, el exponente pasa multiplicando, x sería a la 3 medios menos 1. O sea que sería 3 medios de x, 3 medios menos 1 sería 3 medios menos 2 medios, sería 3x a la 1 medio. O sea que esta regla se vale aunque n no sea un número entero. Bueno, esa sería una de las reglas de derivación. Si c es una constante, si la función es una constante, la derivada es 0. ¿Por qué? Porque no hay cambio, ¿no? Se acuerdan que la derivada es una función constante. Si la graficamos, f de x igual a c, sería esto, ¿no? Aquí es c, esta sería f de x igual a c. Es un valor constante, o sea que para cualquier valor de x, llévale c. Es una recta horizontal, la pendiente de una recta horizontal siempre es 0. Y eso es precisamente lo que me da la derivada. Por eso la derivada es 0. Porque si lo interpreto como la pendiente es 0 siempre. Y si lo veo como razón de cambio, una constante nunca cambia, ¿no? Entonces la razón de cambio, la rapidez de cambio va a ser 0. Así que para cualquier función constante, por ejemplo f de x igual a 4, la derivada va a ser 0, ¿no? Y bueno, para cualquier valor constante va a ocurrir lo mismo, ¿no? Que sería esa otra regla de derivación. Si multiplicamos una función, si definimos una función como una constante por otra función ya conocida, entonces la derivada de la constante por la función va a ser la constante por la derivada de la función. Eso nos ayuda a, por ejemplo, si tenemos una función que sea 5x
cúbica. Vean que esto es una constante 5 por una función que es x al cubo. O sea que la derivada de esto sería la constante. Tengo una constante por una función. La derivada sería la constante por la derivada de la función. O sea, 5 por la derivada de x al cubo. O sea que si derivamos una constante por algo que involucre a la derivada, esto va a ser el 5, la constante queda igual, y luego derivamos lo demás, ¿no? Acuérdense que esto también significa la derivada, ¿no? O sea que sería esto 5. Y al derivar x al cubo, de acuerdo a la primera regla de las potencias, sería 3 por x a la 3 menos 1, 2, ¿no? 3x cuadrada, y me quedaría 15 por x cuadrada. Si tengo g, bueno, va a ser en todos los casos así, ¿no? 2.5 por x a la 1.5, me lo pongo aquí en decimales, ¿no? La derivada aquí va a ser 2.5, la constante queda igual, y derivo x a la 1.5. La derivada de x elevado a una potencia sería la potencia 1.5 por x a la 1.5 menos 1, les quedaría 1.5, que es un medio, ¿no? Y aquí sería 2.5 por 1.5. Sería 2.5 más 1.25. ¿Cuánto da? Me dicen si lo sumo bien, ¿no? 2.5 más 1.25 sería 3.75. No estoy sumando en vez de... Pero creo que sí da, ¿verdad? Me dicen si me equivoqué, ¿eh? 3.75 por x a la 0.5. Aquí lo puedo escribir como un medio, como 0.5. Nada más estoy usando aquí decimal en vez de fracciones, y esto también lo podría escribir de esa manera, ¿no? Por ejemplo, este 3.75 lo podría escribir como 2.5, sería 5 entre 2 por 3 medios, ¿no? 15 cuartos. Podría haber escrito hasta... No, estoy poniendo al revés, ¿no? Sí, está bien. Entonces le podría poner como 15 cuartos de x a la 1 medio. Sería la misma derivada. Bueno, esa es otra regla. Luego tenemos, por ejemplo, si queremos derivar esto, y si estamos ahora en vez de f de x le llamamos y, entonces a la derivada le llamamos y', ¿no? De acuerdo con esas reglas anteriores, sería el 5, lo dejo intacto, derivo x a la 4, que sería entonces 4 por x, y el exponente lo reduzco en 1, 4 menos 1, 3. Luego 5 por 4, 20, x al cubo. Esta sería la derivada, ¿no? La derivada de 5x a la 4. Si tengo dos funciones, por ejemplo, tengo f y g, son funciones que se pueden derivar, entonces la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Aquí tengo la derivada de la suma de esas funciones es la suma de las derivadas de cada una de las funciones. Y la derivada de la resta es la resta de las derivadas. Así, por ejemplo, si tengo y igual a 4x al cubo más un medio x, 4 más 9x al cubo más 10x al cuadrado menos 13x más 6. Aquí tengo una suma y resta de varias funciones, donde cada término, 4x al cubo, perdón, a la 5, la puedo ver como una función, menos un medio de x a la 4, lo puedo ver como otra función, 9x al cubo sería otra, 10x al cuadrado otra, 13, menos 13x otra, y 6 otra. Entonces esto es una suma, es una resta, hay sumas, restas de funciones, incluso aquí hay una función constante. Si yo quiero derivar, entonces aquí le llamo y' a la derivada. Es un poco feo, aquí está y'. La derivada sería la suma de las derivadas.
Aquí hay resta, entonces restaría la derivada de 1 medio de x a la 4. Tendría que hacer el trabajo para cada una, ¿no? Por ejemplo, aquí la primera sería 4 por la derivada de x a la 5, que sería 5 por x a la 4. Aquí hay una resta, pues restaría la derivada. El 1 medio, la constante queda igual. Derivo x a la 4 sería 4 por x al cubo, ¿no? Reduzco la potencia en 1. Y luego aquí está sumando 9x al cubo. La derivada entonces en ese caso sería 9 por la derivada de x al cubo, que sería 3x a la 2. Luego aquí estoy sumando, dejo la constante igual. Y luego tengo x, perdón, me faltó multiplicar por 2. Que tendría que poner aquí. Escribir otra vez el 10. Tendría entonces 10 multiplicado por la derivada de x al cuadrado, que sería 2 por x, ¿no? X a la 1. Y luego tengo aquí restando 13x, sería menos 13. X, vean, si derivo x me queda 1, porque sería x es igual a x a la 1. De acuerdo con la regla que tenemos, la derivada es el exponente, que sería 1 por x, y el exponente sería el exponente original menos 1, o sea que sería 1 por x a la 0, pero x a la 0 es 1, ¿no? Entonces la derivada de x es 1. Y la derivada de una constante como el 6 es 0, así que me queda esto nada más. Y aquí ya pues tengo que multiplicar 20x a la 4. 4 entre 2 son 2, es negativo, x al cubo. 9 por 3, 27. X al cuadrado más 20, x menos 13. Y aquí tendría entonces y', ¿no? Entonces, cuando tengan una función en sumas o restas, tienen que derivar cada parte y la suman o la restan, ¿no? Dependiendo del signo. A ver, esta es la misma función, ¿no? Quedó aquí duplicado. Es la misma, es esta misma función, diferenciar y. Cuando digan obtener la derivada, es lo mismo si les dicen diferenciar, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver, encuentre los puntos sobre la gráfica de menos x al cubo más 3x cuadrado más 2, donde la recta tangente es horizontal. Bueno, entonces en este ejercicio, en este ejercicio nos piden en qué valor de x o qué valores de x puede no ser uno solo. Tenemos la gráfica de esta función, de hecho aquí está abajo, ¿no? Pero aunque no conociéramos la gráfica, podemos encontrar los puntos en que la gráfica es horizontal, que la recta tangente es horizontal. Porque sabemos que en esos puntos la derivada vale 0, así que primero tenemos que calcular la derivada. La derivada de esta función sería, ven, aquí primero el menos es como menos 1, o sea que lo dejamos igual. Derivamos x al cubo, que sería 3 por x al cuadrado, ¿no? El exponente disminuye en 1. Más 3 por la derivada de x cuadrada. La derivada de x cuadrada es 2 por x. Y luego la derivada de 2 es 0 porque es una constante. Así que aquí tenemos que la derivada es menos 3x cuadrada más 6x. Esta es la derivada y nos piden en dónde la recta tangente es horizontal. O sea, nos están preguntando en dónde la pendiente, para qué valores de x la pendiente es 0. Porque cuando la pendiente es 0, entonces la recta tangente es horizontal. Para eso aquí nos fijamos entonces que la derivada es menos 3x cuadrada más 6x. La podemos factorizar como x que multiplica a menos 3x más 6. Si queremos saber para qué valores se hace 0, le igualamos a 0. Esto es la derivada, queremos saber para qué valores de x es igual a 0, o sea que tenemos que resolver esto, ¿no? De aquí podemos ver realmente que cuando x es igual a 0,
entonces la derivada se hace 0, porque aquí sería 0 por 6, pero cualquier cantidad multiplicada por 0 da 0. Entonces, para x igual a 0, sería uno de los puntos. Para este valor de x, la recta tangente es horizontal porque la pendiente vale 0, la derivada vale 0. Entonces, para x igual a 0. Luego nos vamos a la función porque nos piden los puntos, ¿no? ¿Cuáles son los puntos? Aquí es la coordenada x de uno de esos puntos. Para dar el punto, necesito la coordenada x y la coordenada y. La coordenada y la obtengo sustituyendo este valor de x en la función. O sea, f de 0 sería menos 0 al cubo más 3 por 0 al cuadrado más 2. Sería 2. Y ese es el valor de y asociado con x igual a 0. O sea que uno de los puntos en donde la recta tangente horizontal sería entonces el punto 0, 2. Es este justamente, ¿no? La recta tangente es horizontal. Entonces, la pendiente de esta recta tangente es 0. Pero vean que no es el único punto, porque esto que es la derivada se hace 0 si x es igual a 0, pero también se hace 0 si menos 3x más c es igual a 0. Le voy a poner aquí, ¿no? F' de x es igual a 0 si x igual a 0. Pero también la derivada f' de x se hace 0 si menos 3x más 6 es igual a 0. O sea, en este caso también, ¿no? Y entonces, si quiero que menos 3x más 6 sea igual a 0, despejo de esta relación, menos 3x más 6 igual a 0, despejamos x, dividimos todo entre 3 y entonces tendríamos menos x más 2 igual a 0. O sea que de aquí tenemos que x es igual a menos 2, ¿no? Porque de aquí despejo el 2, pasaría a la derecha negativo, me quedarían los dos negativos, multiplico por menos 1 y me quedan los dos positivos, ¿no? Entonces sería x igual a 2. En x igual a 2 también la recta tangente es horizontal. Ahora necesito cuánto vale y para x igual a 2. Hago lo mismo aquí, ¿no? Evalúo la función en 2, sería menos 2 al cubo más 3 por 2 al cuadrado más 2. Ven que esto sería menos 8, 2 al cubo es 8. Aquí sería 3 por 2 al cuadrado. 2 al cuadrado son 4 por 3, 12 más 2. O sea, sería 14 menos 8, ¿no? O sea, menos 8 más 14, que sería 6. O sea, que el otro punto sería 2, 6. O sea que estos dos puntos, 0, 2 y 2, 6, serían los dos puntos en donde la recta tangente de la gráfica de la función, aquí lo vemos en la esquina de la derecha, son los puntos el 0, 2 y el 2, 6 en los que la recta tangente es horizontal. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cómo Sí, andan? todo bien. Muy bien. Entonces, continuamos. A veces también hablamos de derivadas de orden superior. O sea que cuando yo calculo la primera derivada, ahí no termina la historia, ¿no? Yo puedo obtener la segunda derivada, la tercera derivada, etcétera, ¿no? Cuarta derivada, derivada de orden n, hasta donde permita, ¿no? Dependiendo de la función. La primera derivada es la que hemos definido como derivada. Pero luego podemos definir la derivada de la derivada. La derivada de la derivada la escribiríamos de esta forma, ¿no? Vean que aquí tenemos la derivada respecto a x de la derivada respecto a x. Esto es la segunda derivada. A veces esto lo escribimos de esta manera, ¿no? La segunda derivada de y, escribimos así, pero significa la segunda derivada, no significa d cuadrada y de x cuadrada, ¿no? Se denota de esta forma, es la segunda derivada. También podemos indicar la segunda derivada como f bi'prima. Si tenemos y igual a f de x, entonces f bi'prima es la segunda derivada de la función
Bien podemos indicar y'. También esta significa la segunda derivada, ¿no? Cualquiera de estas dos. O la segunda derivada de esta forma, ¿no? Aquí como la escribí aquí. Esta es la segunda derivada respecto a x, la derivada de la derivada, ¿no? Y de acuerdo con las otras notaciones que teníamos, también podemos utilizar estos símbolos, ¿no? Esta segunda derivada, en vez de poner y, ponemos f de x, o ponemos este símbolo de, ¿no? Que dijimos que significaba también derivar. O en el caso de derivadas parciales, ponemos aquí la variable respecto a la que derivamos, como subíndice, ¿no? Pero bueno, podemos también tener la tercera derivada. En ese caso tendríamos y', cuarta derivada. A veces ya le ponemos aquí así, ¿no? Etcétera. No podemos derivar tanto como lo permita la forma de la función. Entonces, habrá funciones que nada más podemos derivarlas una vez, otras dos veces, etcétera. Por ejemplo, si tenemos f de x igual a x a la 4, vean en este caso. La primera derivada sería 4 por x al cubo. Si quiero la segunda derivada, aquí tendría f', sería la derivada de la derivada. Derivo esta derivada, sería el 4 queda igual, luego paso el 3, y aquí la x ahora sería al cuadrado, ¿no? Sería 12x al cuadrado. Y luego me voy a la tercera derivada, sería la derivada de la segunda derivada. Tengo el 12 como una constante, derivo x cuadrada, sería el 2 por x quedaría a la 1. Y esta me permitiría hasta la cuarta derivada, porque vean ya la cuarta, ya sería esto 12 por 2, 24. Al derivar x ya me daría 1. Bueno, de hecho, puedo derivar una vez más, ¿no? Porque esta es una constante. La derivada de una constante existe de 0, ¿no? La quinta derivada, la voy a poner así, ya me daría, ya, hasta ahí se queda, ¿no? Y así depende del tipo de funciones. Vamos a ver el miércoles que si tenemos una función trigonométrica, por ejemplo, un coseno, podemos derivar un número infinito de veces, ¿no? Y pues nunca se recicla, pero nunca terminaríamos, podemos derivar indefinidamente, ¿no? Y bueno, entonces, ya nada más aquí para cerrar, así como podemos evaluar las derivadas, podemos evaluar la segunda derivada, la tercera derivada, etc. Aquí están pues las diferentes notaciones que les mencionaba, y para cada una de las notaciones, derivadas de diferente orden, y cómo puedo también indicar, evaluar la derivada de cualquier orden, ¿no? La misma, siguiendo las notaciones, en congruencia con las notaciones que teníamos antes. Y bueno, yo creo que vamos a, por lo pronto lo dejamos hasta aquí por hoy. No sé si tengan alguna pregunta de lo que vimos, alguna duda. Sí, yo tengo una pequeña duda que me surgió. Las derivadas que son así, pues por muchas secuencias, ¿para qué terminan funcionando? Bueno, vamos a ver de hecho el miércoles cuando veamos las aplicaciones de las derivadas. Bueno, una de las aplicaciones más así, de las primeras aplicaciones que tiene es para aprovechar el concepto de los máximos y mínimos de funciones. Y entonces, para establecer ahí si un punto donde la pendiente vale 0 es un máximo o un mínimo, no es suficiente el criterio de la primera derivada. El criterio de la primera derivada solamente nos indica que la recta tangente en un máximo o un mínimo es 0, ¿no? Pero necesitamos la segunda derivada para saber si es un máximo o un mínimo. Ah, ok, sí, me queda clara la idea por ahí. Muchas gracias. Sí. No, nadie que. El miércoles vamos a hacer ejercicios, de hecho, de máximos y mínimos, y vamos a ver que el criterio no es nada más que la primera derivada valga 0, porque eso nada más nos dice tienes un máximo o un mínimo.
pero en los problemas de aplicación generalmente queremos saber concretamente si es un máximo o un mínimo, ¿no? Muy bien. Ok, muy bien, Tomás. Entonces, ¿alguien más? ¿Alguna duda o algo que quiera comentar? Bueno, si no, entonces, pues continuamos el miércoles. Les voy ahí mismo en la página donde les compartí la liga para esta sesión, ahí mismo voy a seguir compartiendo las ligas de las siguientes sesiones y ahí mismo les voy a seguir compartiendo los videos, ¿no? Creo que es más fácil, ¿no? Que los localicen. Y bueno, y ahí cualquier duda, pues ahí me pueden enviar un correo o comunicarse, ¿no? Bueno, doctor, muchas gracias. No, no hay de qué. Entonces, pues continuamos el miércoles. Entonces, muchachos, saludos a todos. Gracias, bonita noche, hasta luego. Bueno.